Este es un proceso de digestión extracelular, ¿correcto? Las proteínas que vienen de la dieta las podemos hidrolizar, pero también con la otra clase vamos a ver los mecanismos intracelulares también para poder degradar nuestras proteínas. Las proteínas son moléculas que cumplen su función, tienen un tiempo de vida determinado y luego de ese tiempo de vida tienen que ser eliminadas, ¿no? Entonces, las proteínas intracelulares tienen que ser degradadas. Por tanto, también tienen que existir mecanismos que involucren un proceso de hidrólisis de esas proteínas a nivel intracelular. Por ahí participan organelas, generalmente lisosomas y algunos sistemas especiales de proteasas que van a degradar dichas proteínas después de haber cumplido su función. Por lo tanto, tienen que existir mecanismos que permitan marcar a aquellas proteínas que ya no son útiles y dejar todavía disponibles a las proteínas que recién han salido para que puedan cumplir su función. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Muy bien. Como estamos hablando de un proceso digestivo, obviamente tenemos que presentar nuestro tubo digestivo, ¿no? De hecho, vamos a ver digestión a dos niveles del tubo digestivo. Uno de ellos, obviamente, es acá, a nivel del estómago. En el nivel del estómago va a haber digestión. Sabemos que las proteínas que vienen del medio exógeno van a ingresar a nuestro tubo digestivo y su digestión se va a iniciar en el estómago, ¿no? Fíjate acá que aparece el denominado pexinógeno, que luego se convierte en pexina, ¿no? Recordemos que la gran mayoría de las enzimas digestivas se secretan como enzimas inactivas, y en el caso del pexinógeno, este es un zimógeno, ¿no? Es una proenzima, una enzima inactiva, que por algún mecanismo se tiene que activar. Cuando vieron con el profesor Valdivieso la parte de activación de las enzimas, mecanismos de regulación de la actividad enzimática, por ahí vieron la denominada proteólisis limitada, ¿no? Ese es el mecanismo de activación del zimógeno, ¿no? Entonces, hay un cambio en la estructura del pexinógeno que permite tener la forma activa, ¿no? Ahora, de hecho, el estómago presenta un pH, ya, aquí hay que corregir, es un pH de 1 a 3, ¿está bien? Ese es el rango más o menos de pH que puede tener el estómago. Y ese pH ácido va a garantizar varios factores importantes para el proceso digestivo a este nivel, ¿no? Muy bien. Luego, el bolo alimenticio, de haber llegado al estómago, va a tener que seguir avanzando y va a tener que llegar al nivel del intestino delgado, ¿no? Vamos a ver de que su contenido va a ser vertido a nivel del duodeno, pero este bolo alimenticio viene con una carga de un pH muy ácido, ¿no? Pero a nivel intestinal, el pH se debe mantener cerca de la neutralidad, ¿no? Entonces, acá vemos como en las otras clases de nuestro páncreas, el páncreas mediante su porción exocrina producirá bicarbonato y hará que el pH se eleve para poder tener un pH cercano a la neutralidad, ¿no? Muy bien, pero también el páncreas, que está acá presente, va a producir una gran cantidad también de zimógenos pancreáticos, ¿no? A diferencia del estómago, aquí en el estómago solamente vemos una enzima, por lo tanto acá va a ser una digestión parcial, pero a nivel del intestino delgado, a nivel del duodeno, se vierte una mayor cantidad de zimógenos, ¿no? Quimotripsinógeno, tripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa, etc., que van a tenerse que convertir en sus formas activas, ¿no? Tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso, las proteínas que fueron parcialmente degradadas en el estómago van a tener que continuar su degradación a este nivel, ¿no? Teóricamente debe de haber concluido la digestión de la proteína en su forma completa, y si hay una digestión completa de la proteína,
obviamente vamos a tener aminoácidos que deben de ser absorbidos, ¿no? Entonces, en la mucosa intestinal debe de ocurrir la absorción de tus aminoácidos, ¿no? Entonces, nuestras proteínas que vienen de la dieta, al entrar a nivel del tubo digestivo, va a ocurrir su digestión en el estómago, en el intestino delgado, en el duodeno, y por tanto sus productos de la digestión, que son los aminoácidos, tienen que ser absorbidos, ¿no? ¿Correcto? Ahora, recordemos que cuando hemos estado hablando de digestión, siempre hemos estado presentando las denominadas fases, y obviamente también tiene que haber acá fase luminal y fase parietal, ¿correcto? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero hay fase luminal y fase parietal. Muy bien. En el caso de la fase luminal, obviamente, nuevamente tenemos que recordar que se está refiriendo a el espacio interno hueco que tiene el tubo digestivo, ¿no? Entonces, debe de haber un lumen gástrico y debe de haber un lumen intestinal, donde van a existir las secreciones que se están virtiendo de enzimas, está llegando el alimento, hay agua que se libera, ¿no? Y por tanto esa digestión va a ocurrir en ese lumen, por eso se llama fase luminal, ¿no? Hay proteasas y peptidasas solubles, ¿no? Ojo, las secreciones son secreciones acuosas, nuestras proteínas, nuestras enzimas son moléculas hidrofílicas, por lo tanto estas proteínas con actividad catalítica van a encontrarse en una fase soluble, ¿no? Y la digestión va a ocurrir tanto en el estómago como en el intestino delgado, básicamente en el duodeno, ¿no? En el caso del estómago, la digestión es parcial. En el caso del intestino delgado, en la fase luminal intestinal, también es una digestión parcial, pero es mucho más, digamos, efectiva que lo que pudo ocurrir en el estómago, ¿no? Entonces, si es una digestión, vamos a tener fragmentos de esa cadena polipeptídica de las proteínas que han ingresado, fragmentos que pueden ser de alto peso molecular o fragmentos de bajo peso molecular, y esos que son de bajo peso molecular ya lo vamos a llamar péptidos. Una proteína sabemos que es una macromolécula que está formada por miles de aminoácidos, ¿no? Una molécula de alto peso molecular, por lo tanto está formado por muchos aminoácidos, ¿no? Pero si empezamos a cortar, se van a obtener fragmentos, ¿correcto? Pero que todavía tienen algo de complejidad. Pero si seguimos cortando estos fragmentitos, ya vamos a encontrar secuencias pequeñitas que van a estar formadas por 2 aminoácidos dipéptidos, por 3 aminoácidos tripéptidos, etc. Entonces, esos fragmentos de bajo peso molecular que se están obteniendo, le falta un paso para llegar a ser aminoácido libre, ¿sí o no? Entonces, ese proceso digestivo, ¿dónde se va a completar? Acá, en la fase parietal. Recuerda que cuando hablamos de fase parietal o fase mucosa, se refería a las reacciones enzimáticas que se van a dar en el enterocito, ¿sí? Entonces, este enterocito, que es parte constituyente del intestino, en su superficie o a nivel intracelular van a presentar enzimas que pueden degradar esas secuencias pequeñitas de aminoácidos, ¿no? Entonces, dice acá que hay peptidasas asociadas a la membrana plasmática, ¿no? Algo muy parecido a la digestión que se daba de la sacarosa, ¿no? En la superficie de la membrana del enterocito estaba la sacarasa, estaba la isomaltasa, y podían degradar, ¿no?, a los disacáridos que llegaban hacia la superficie, ¿sí? Igualito, acá estamos hablando de secuencias pequeñas de aminoácidos que están formando péptidos, y estas peptidasas que están en la membrana plasmática los pueden hidrolizar. Inclusive algunos péptidos pueden ingresar dentro del enterocito, y hay otras peptidasas que están hacia el interior. La fase parietal obviamente solamente es en el enterocito, por tanto
solamente ocurre en el intestino delgado, ¿no? Entonces, más o menos, de lo que hemos estado viendo de carbohidratos y lípidos, siempre estamos hablando de estos dos términos, fase luminal, fase parietal. Lo único que cambian son los protagonistas, ¿no? Los sustratos y las enzimas, ¿correcto? Pero el esquema es prácticamente el mismo. Llegará un sustrato, habrá una enzima específica y la enzima lo va a hidrolizar. Pero sabemos que la hidrólisis completa se debe completar en el intestino delgado a nivel del duodeno. Es por eso que ahí se vierten más enzimas y aquellos productos que son todavía algo complejos, en el enterocito se debe completar su digestión, ¿correcto? En el colegio solamente le decían, las proteínas se degradan hasta aminoácidos y punto. Nada más. Pero nunca nos han contado de estos eventos, ¿no? Pero esto es realmente todo lo que ocurre. Y el proceso digestivo debe de tomar su tiempo. Por eso es importante, digamos, ingerir un alimento, pero no en cantidad. ¿Por qué razón? Porque si ingieres en cantidad, saturas a tus enzimas. Y si saturas a tus enzimas, no van a poder degradar más de lo que pueden degradar. Y por lo tanto tenemos un proceso de indigestión. ¿Correcto? Entonces, dentro de las moléculas que estamos presentando frente a los procesos de digestión, los lípidos son de una digestión mucho más lenta que el caso de los carbohidratos, que el caso de las proteínas también. ¿Correcto? Entonces, hay que tomar eso en consideración, ¿no? La carga de alimento que ingerimos, ¿no? Entonces, se come poco y darle un poco de tiempo espaciado para que pueda haber una buena digestión y también poder favorecer una buena absorción. Porque imagínate que estés comiendo de más y no se digiera, todo se va por las heces, no aprovechas completamente, ¿no? Y además, cuando combinamos carbohidratos, lípidos y proteínas, también hay cierto tipo de competencia. Ahorita nosotros estamos explicando básicamente en forma aislada carbohidratos, lípidos y proteínas, pero tu alimento viene con todo junto, ¿sí? Entonces, los diferentes constituyentes que deben de ser absorbidos compiten también entre ellos. La preferencia la tiene el carbohidrato, luego sigue el aminoácido, posteriormente el lípido, ¿no? Y dependiendo de la composición del alimento, tú vas a generar esta competencia a nivel intestinal para que se pueda absorber. Hay algunos productos de la digestión de algunos alimentos o algunos constituyentes del propio alimento que pueden restringir también la absorción, que es el caso de la fibra, ¿sí? Hay alimentos ricos en fibra soluble y se roban la glucosa, se roban los aminoácidos, se roban los ácidos grasos, ¿no? Hay cierto tipo de terapias, tratamientos que le dan mayor cantidad de fibra a lo que vas a comer, sientes satisfacción porque piensas que está con la barriga llena, pero la fibra, ¿qué hace? También bulto, o sea, y lo que has absorbido lo eliminas por la... Perdón, lo que has digerido y no lo has absorbido, lo eliminas por las heces, ¿no? Entonces hay unos principios ahí también que son apropiados para poder bajar de peso, ¿no? No necesariamente es el ayuno, sino también buscar alimentos que tengan gran contenido de fibra soluble para poder restringir la absorción, ¿no? Muy bien. Si estamos hablando de un proceso de digestión de proteínas y estamos viendo de que las proteínas estas se van a degradar a nivel del estómago, primero tendremos que hablar de la fase luminal gástrica, ¿correcto? En el caso del estómago sabemos que tiene capacidad de contracción, ¿no? Tiene musculatura lisa y si hay contracción hay movimiento. Por tanto, si hay movimiento debe haber esto, emulsificación, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si ese estómago no tuviera capacidad de contraerse, no habría un buen mezclado. Y si no hay un buen mezclado, la capacidad de degradación de nuestros alimentos va a tener que ser lenta, ¿no? Pero tiene contractibilidad. Entonces se va a formar una emulsificación y va a haber una mejor digestión. Ahora, en el caso del estómago, recordemos de que se produce ácido clorhídrico. Sabemos que es un ambiente ácido. La presencia del ácido clorhídrico a nivel del estómago garantiza que se puedan desnaturalizar las proteínas que estamos ingiriendo por la dieta, ¿no? El proceso de naturalización es un proceso adverso
frente a la función de las proteínas, ¿sí? Sabemos que una proteína frente a un medio que no es el apropiado, ya sea por ácido o por temperatura, va a provocar un cambio de conformación estructural que le va a hacer que pierda función. Pero aquí no me interesa ese principio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es utilizar los aminoácidos de las proteínas que yo estoy ingiriendo de la dieta, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, la desnaturalización de tipo acídico es importante para poder favorecer una mejor digestión. Recuerda que tus proteínas son estructuras de alto peso molecular que tienen forma esférica, parece un ovillo de lana. Y en el caso de la estructura de estas proteínas, es una estructura compacta. Es como si hubiéramos agarrado un pabilo y haces un ovillo. Algunos hacen el ovillo bien suelto, pero otros hacen el ovillo bien apretadito, ¿cierto? Y cuando está bien apretadito, a ver, trata de meter tijera para cortar. Aunque tengas la mejor tijera del mundo, ¿no? La introduces y vas a ver que no puede cortar, porque la estructura está altamente compacta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una proteína que viene así, de esa modalidad, con un alto estado de compactación, no va a haber una buena digestión. Pero, si yo tengo una proteína que viene denaturada, significa que ha perdido la conformación estructural. De lo que era un ovillo compacto, ahora es una estructura completamente desorganizada. ¿Qué permite eso? De que las enzimas puedan cortar la cadena polipeptídica, ¿no? En el caso de la preparación de los alimentos, la desnaturalización es muy importante, ¿no? Tu mamá todos los días hace bioquímica, hace procesos físico-químicos, y uno de ellos siempre hace desnaturalización. Cuando fríe tu huevito, desnaturaliza. Cuando sancocha tu carne para preparar tu caldito, desnaturaliza, ¿no? Cuando fríe tu bistec, desnaturaliza. Cuando pone esos huevitos con vapor, ¿no? Escalfado, creo que le dicen así, ¿no? Desnaturalización. Pero solo esa proteína ya perdió su estructura. Sí, perdió su estructura. Pero ahora las enzimas pueden actuar más fácilmente. Si ese ovillo de lana yo te lo doy suelto, rápidamente metes tijeras, ¿no? Y eso permite un mejor corte en un menor tiempo, ¿no? Entonces, ahí habla de aumentar susceptibilidad a proteólisis enzimática. Recuerda que el proceso proteolítico es un proceso de degradación de nuestras proteínas. Obviamente, la proteólisis que va a ocurrir a lo largo del tubo digestivo es una proteólisis que es llevada a cabo por enzima. Por eso se dice proteólisis enzimática. Pero me habla de un incremento en la susceptibilidad. O sea, va a facilitar la degradación de la proteína, ¿no? En tu casa, tu mamá va a preparar ceviche. Incurte el pescadito ¿en qué? En limón, ¿no? Y ese pescadito que era medio rosadito, ¿no? Medio plomito, después de media hora, una hora, ya lo ven todo sancochado, blanco, ¿sí o no? Está haciendo desnaturalización, pero ¿de qué tipo? Acídico, ¿no? Entonces en tu estómago, imagínate eso, ¿no? Tú cuando cortas, fileteas el pescadito, lo sientes durito, compacto, pero cuando lo metes con el juguito de limón, después lo comes, lo sientes más blandito, ¿no? Entonces, eso es algo importante que va a permitir la digestión, ¿correcto? Entonces, el jugo gástrico juega un rol importante para favorecer la desnaturalización de las proteínas que llegan de la dieta. Esa acidez es importante para eso, ¿no? Muy bien. Si es que en el estómago va a haber digestión, obviamente tienen que haber proteasas ahí, ¿no? Y como esta proteasa trabaja en un ambiente ácido, se le dice proteasa ácida. ¿A quién? A la pexina, ¿correcto? En el caso del epitelio del estómago hay dos grupos celulares, uno que produce ácido y otro que produce el zimógeno, porque recuerda que no producimos pexina, producimos pexinógeno, ¿correcto? Entonces, hay células llamadas principales
las que producen pexinógeno. Y hay células parietales que van a producir ácido clorhídrico, ¿correcto? Entonces, en el estómago hay un epitelio, en ese epitelio hay células, unas que van a producir el zimógeno y otras que van a producir el ácido, ¿correcto? Entonces, como hay la presencia de este pexinógeno, ese pexinógeno, en presencia del pH ácido del estómago, se va a convertir en pexina, ¿correcto? Entonces ahí estamos viendo un segundo rol que cumple el ácido. El ácido no solamente facilita la denaturación de las proteínas que van a ingresar por la dieta, sino también van a permitir la activación del zimógeno, pexinógeno, para convertirse en la denominada pexina. Es un mecanismo de activación por efecto de pH. Pero también hay un mecanismo de activación de proteólisis limitada. Y ese mecanismo de proteólisis limitada, ¿quién lo hace? La misma pexina, porque hace un proceso autocatalítico. O sea, tu cuerpo produce ácido, produce pexinógeno. Como están esas dos condiciones, el pexinógeno se convierte en pexina y la pexina puede degradar la proteína que estás ingiriendo en la dieta. Pero ojo, la misma pexina puede actuar sobre el pexinógeno. ¿Para qué? Para tener más moléculas de pexina en estado activo. Por eso hablan de un mecanismo autocatalítico. La misma pexina regula su propia activación. Ese es un mecanismo que se da a nivel del estómago, ¿no? Entonces, en este estómago debe de haber un pH apropiado, que está acá, entre 1 a 3. Si nosotros modificamos este pH, puede haber inactivación. Por ejemplo, acá habla un pH superior a 4,5, se inactiva la pexina, ¿no? Entonces recordemos que las enzimas tienen un pH adecuado, ¿no? Y ese pH depende, ¿no?, del poder catalítico que tenga la enzima, ¿sí? Si nosotros no le damos el pH apropiado, la enzima no va a poder trabajar, ¿correcto? Aunque 4,5 es pH ácido, fíjate que la enzima no trabaja, se inactiva. Siempre debe tener su pH adecuado, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si en el estómago tengo movimiento, tengo denaturación, tengo la enzima activa, tengo el pH óptimo para la enzima, de hecho, el proceso degradativo va a poder completarse. Y si nosotros completamos el proceso degradativo, obviamente las proteínas que estamos ingiriendo por la dieta van a empezar a ser fraccionadas. En el caso de la pexina, esta pexina a nivel de las proteínas que va a digerir no corta por los extremos de la cadena polipeptídica, sino corta al interior de la cadena polipeptídica. Es por eso que a la pexina se le dice que es una endopeptidasa. Endo dice de adentro, ¿no? Peptidasa porque es una enzima que va a romper los enlaces de tipo peptídico, ¿ya? Entonces, la pexina es una endopeptidasa, va a clivar esos enlaces, y cuando nosotros tenemos una cadena polipeptídica y vamos cortando por el interior, vamos a obtener fragmentos, ¿correcto? Ahora, la proteína que nosotros estamos ingiriendo en la dieta es una proteína de alto peso molecular. Obviamente los fragmentos que vamos a obtener van a ser todavía fragmentos de alto peso molecular. ¿Qué dice acá? Que estas proteasas actúan sobre el enlace peptídico, lo clivan. Obviamente la pexina necesita agua para poder hidrolizar los enlaces peptídicos. La pexina es hidrolasa, ¿correcto? Pertenece a la tercera clase de enzimas, la hidrolasa. Requiere agua para romper el enlace peptídico, y cuando se rompe se liberan los fragmentos respectivos. Esta proteasa, como te digo, rompe al interior de la cadena, pero tiene que romper en algún lugar específico. Obviamente dice acá, donde deben de haber aminoácidos de tipo aromático, básicamente con aminoácidos aromáticos. O sea, si hablamos de aminoácido aromático, tiene que estar la tirosina, tiene que estar el triptófano y tiene que estar son 3. Hay 3 aminoácidos aromáticos. Tirosina.
tirosina, triptófano y fenilalanina, esos tres. ¿Correcto? Cuando están esos aminoácidos aromáticos, ahí cortan. ¿Correcto? Y se liberan los fragmentos respectivos. Y esos fragmentos, fíjate, son moléculas oligopépticas, ¿no? O sea, son moléculas que tienen un determinado número de aminoácidos, pero ojo, ese fragmento que tenemos todavía sigue siendo de alto peso molecular. ¿Correcto? Es como si hubiéramos agarrado el ovillo de lana y haces 1, 2 cortes. Suelta. Tienes fragmentos de lana todavía grandes, ¿correcto? De repente tenías 5 metros de lana. Cortamos 2, 3, 4 veces. Tengo ahora fragmentos de ¿qué? De 1 metro. Todavía sigue siendo grande. Yo quiero tener la unidad estructural pequeña, ¿no? Solo todavía tengo que continuar su posterior degradación, ¿correcto? Y como esos productos son todavía de un gran tamaño, obviamente no se pueden absorber a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? En fisiología de repente por ahí le van a indicar que hay algunos procesos de absorción que pueden darse a nivel del estómago, ¿correcto? Si tú ves todo lo que hemos estado hablando, al menos en estas 3 últimas unidades, y con esta 4ª, estamos viendo que los productos de digestión se absorben obviamente en el intestino delgado, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, esos productos todavía son complejos, y lo que está en el estómago obviamente va a bajar a nivel del intestino. Todavía tiene complejidad. Entonces, las otras enzimas digestivas que están siendo vertidas en el intestino tendrían que cumplir ese último paso de completar su digestión para favorecer la absorción de aminoácidos. ¿Correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, en esta parte estábamos explicando el proceso digestivo que se debería de dar a nivel del estómago, ¿correcto? Pero recordemos que estamos explicando los procesos digestivos que se están dando a nivel de la cavidad interna del estómago, ¿no? Debe haber movimiento, debe haber desnaturalización. Ojo que la desnaturalización se debe al ácido clorhídrico que se produce, y luego debe venir el proceso hidrolítico, ¿no? Dado por la pexina. Pero recordemos que la pexina no se produce en forma activa. ¿Por qué crees que no se debe de producir en forma activa la enzima? No. Si tú liberaras la pexina en estado activo, lo que podría provocarse es de que la misma célula se destruya. Ojo, el zimógeno ¿dónde está? Guardado dentro de la célula. ¿Dónde? En pequeñas vesículas. Imagínate que la pexina se guardara en esa vesícula, pexina. Lo que va a provocar es una destrucción intracelular de proteínas. Ojo, es proteasa. Y degradaría las proteínas intracelulares. Dañaría la célula. Y por lo tanto, ya no tendríamos un epitelio gástrico, ¿no? Entonces es un elemento de protección, ¿no? Los zimógenos son formas inactivas de las enzimas. Están guardaditos hasta el momento en el cual se liberen cuando se les necesita. Y recién ahí se van a tener que activar. Es un mecanismo de protección a nivel de los epitelios, ¿no? Muy bien. Entonces, si la pexina ya la tenemos activa, esta va a poder hidrolizar a la proteína que viene de la dieta. Y recordemos que esta va a romper al interior de la cadena, donde existen restos aminosídicos de aminoácidos aromáticos. Ahí va a clivar la enzima, y los productos que vamos a generar van a ser fragmentos de alto peso molecular, que no lo vamos a poder absorber en el estómago. Por lo tanto, el proceso de digestión que ocurrió en la fase luminal del estómago ahora debe de continuar en el intestino delgado, ¿correcto? Continuamos nosotros en el tracto intestinal, ¿correcto? Estamos en la primera porción del intestino delgado, a nivel del duodeno, y ahí debemos recordar que se une la vesícula biliar y se une el páncreas. En este caso la vesícula biliar no juega un papel. ¿Por qué? Porque lo que estamos digiriendo no son lípidos, ¿sí o no? En el caso de la teoría anterior, sí jugaba un rol importante la vesícula biliar, porque
las sales biliares favorecían la digestión de nuestros lípidos, ¿correcto? En este caso no, solamente nos vamos a centrar a nivel del páncreas, porque este páncreas va a producir el bicarbonato para neutralizar la acidez del jugo gástrico y va a liberar los zimógenos pancreáticos, ¿no? Entonces, dice acá que esta fase luminal es mediada, es realizada por la acción secuencial de proteasas pancreáticas, ¿no? Me hablan de una acción secuencial. Se supone que el alimento que llega tiene una complejidad mucho menor a la inicial, porque ya fue degradada previamente por la pexina, pero todavía tiene una complejidad. Y esa estructura debe ser obviamente degradada prácticamente por completo. ¿Por qué? Porque debe de ocurrir la absorción. Entonces la cadena polipeptídica puede ser degradada por los extremos o puede ser cortada al interior de la cadena. Entonces, cuando hablan de esa acción secuencial es que van a participar más de una enzima, ¿correcto? Y van a empezar a degradar esas cadenas que provienen del estómago, ya sea por la parte de los extremos o ya sea por la parte interna. De tal forma que esa cadena de alto peso molecular debe quedar reducida a una estructura mucho más pequeña, menos compleja, ¿correcto? Muy bien. Ahora, acá el páncreas juega un rol importante porque va a producir una gran variedad de zimógenos, ¿no? Algunos que cortan al interior de la cadena, de hecho son endopeptidasas, y hay otros que van a cortar la cadena por los extremos, son exopeptidasas. Si tú recuerdas una cadena polipeptídica, siempre tiene un grupo amino y siempre tiene un extremo carboxilo. Las que cortan por el extremo amino, aminopeptidasas. Las que cortan a nivel del extremo carboxilo, carboxipeptidasas. ¿Estamos bien? Y otras cortan al interior de la cadena. ¿Qué facilita eso? Una mayor eficacia de la digestión de los productos que vienen del estómago, ¿correcto? Y es más de una enzima. El proceso digestivo se encuentra mucho más incrementado, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué vemos acá? De que estas proteasas que van a ser producidas por el páncreas trabajan a pH neutro. Perfecto. Eso se va a lograr gracias al bicarbonato que produce el páncreas. El páncreas produce bicarbonato, alcaliniza el medio y del medio que era ácido del jugo gástrico se va a mantener a un pH de 7. Perfecto. Garantizamos mediante la función exocrina por producción de bicarbonato ese pH neutro. Y fíjate que acá tenemos unos porcentajes que aparecen de algunos productos de la digestión. Fíjate, todavía me siguen hablando de oligopéptidos, pero estos oligopéptidos son de bajo tamaño molecular y es lo más abundante. Fíjate que aparecen ya aminoácidos libres, pero en un porcentaje pequeño. Teóricamente nosotros deberíamos pensar que a nivel del intestino delgado se debe completar la digestión, y eso sí es cierto, ¿no? Cuando hablamos de que la digestión se debe completar en el intestino delgado, debe ser cierto. ¿Por qué? Porque nosotros absorbemos a ese nivel aminoácidos. Pero si empezamos a estudiar las fases de la digestión, a nivel de la fase luminal intestinal, no se completa la digestión. ¿Por qué? Porque veo poca cantidad de aminoácidos que se han producido. La mayor cantidad de productos todavía tienen algo de complejidad bajo la forma de oligopéptidos, ¿no? Entonces, la digestión sí debe de concluir en el intestino delgado, debe concluir en el duodeno, pero no lo va a hacer a nivel de la fase luminal, sino lo va a hacer a nivel de la otra fase, la fase parietal, y ahí concluye la digestión, ¿no? Ahora, estas proteasas que se producen por el páncreas se deben de activar también, y hay un proceso muy particular de esa activación, que es la que está acá. Mira acá. Acá hay una enzima que yo no la he mencionado, la enteroquinasa. La enteroquinasa es una enzima que está en el intestino delgado.
Ojo, esta no la produce el páncreas, esta está en el intestino delgado. ¿Qué enzimas produce el páncreas? Trixinógeno, quimotrixinógeno, proelastasa, que son endopeptidasas. Algunos ejemplos de exopeptidasas, las procarboxipeptidasas. Hay aminopeptidasas también, ¿no? Todas las que están acá hacia la mano izquierda son enzimas del páncreas. Y la enteroquinasa es una enzima del intestino. Cuando el páncreas libera estas proenzimas, se deben de activar. Y esa forma de activación, ¿quién la va a desencadenar? La trixina. Pero ¿cómo la va a realizar? Bueno, se supone que el páncreas produjo trixinógeno. Como llega esta secreción de varias enzimas a nivel del duodeno, los trixinógenos, en presencia de la enteroquinasa, que es intestinal, la convierte en trixina. Y mira, la trixina dirige la activación de todos los zimógenos del páncreas, ¿correcto? Entonces, tu jugo pancreático libera enzimas que están en su estado inactivo. Tienen que convertirse en sus formas activas, que aparecen acá en la mano derecha. ¿Cómo lo logran? Gracias a la trixina. Pero ¿cómo nosotros tenemos trixina en su estado activo? Porque la enteroquinasa actuó sobre el trixinógeno y lo convirtió en trixina. ¿Correcto? Ese es el mecanismo de activación. Entonces, el páncreas también produce zimógenos en su estado inactivo. Y gracias a el mecanismo de activación de la trixina por la enteroquinasa, podemos tener los zimógenos activos. Y si tenemos a nivel del duodeno muchas enzimas activas, unas que corten al interior de la cadena y otras que corten hacia los extremos de la cadena, vamos a poder asegurar lo que anteriormente habíamos dicho: producción de oligopéptidos de bajo peso molecular y la producción de aminoácidos. Pero lo que prevalece son los oligopéptidos. Quiere decir que todavía tenemos trabajo que hacer, degradar estos oligopéptidos, ¿no?, que todavía permanecen en el duodeno, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora debe de empezar la otra fase, la fase parietal. Y cuando hablamos de la fase parietal, obviamente ya estamos pensando en el enterocito, en la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta fase parietal? Digestión de los productos de mayor complejidad. ¿Qué hay en la membrana plasmática? Proteasas que están ahí ancladas, asociadas a la membrana, ¿no? Entonces fíjate que hay más de 20 peptidasas, endopeptidasas, aminopeptidasas, carboxipeptidasas, dipeptidasas. O sea, hay una gran variedad de proteasas que están en la membrana. Entonces, si hay alguna molécula de oligopéptido que tiene contacto con estas enzimas, los va a degradar. Pero también pueden haber proteasas intracelulares, donde también van a poder degradar los productos al interior del citosol. Mira acá, este es el esquema. Tengo las proteínas que he ingerido por la dieta, hay proteasas en el estómago, hay proteasas que produce el páncreas, y obviamente hay una degradación secuencial de estas proteínas hasta oligopéptidos de bajo peso molecular, ¿no? Fíjate que esta es la célula intestinal, el enterocito. En su superficie hay proteínas, pero varias de estas proteínas cumplen función enzimática. Fíjate, puedo haber tenido acá un dipéptido. Acá hay una dipeptidasa, me da 2 aminoácidos, por ejemplo. ¿Y qué sucede con los aminoácidos? Se absorben. O puedo tener oligopéptidos de un peso molecular alto. De repente pongamos un oligopéptido de 10 aminoácidos. Justo hay una proteasa acá, lo degrada y forma una molécula de 2 a 3 aminoácidos, dipéptido, tripéptido. Ellos pueden ingresar al interior del enterocito. Y dentro del enterocito, ¿qué va a pasar con estos péptidos? También tiene peptidasas que están a nivel del citosol y lo puede degradar. Y al final de cuentas, lo que ingresa en mayor proporción, ¿qué va a ser? Aminoácidos, ¿no? Entonces, la fase luminal, tenemos nosotros la acción de estas enzimas y nos pueden llegar a tener oligopéptidos de bajo peso molecular, que no pueden ser absorbidos. Entonces,
en el enterocito, en esta fase que es la fase parietal, en la superficie o dentro de su citosol, vamos a encontrar enzimas que van a garantizar tener la mayor cantidad de productos formados bajo la forma de aminoácidos. Entonces, realmente, ¿dónde concluye la digestión? En el intestino delgado. Concluye en el duodeno. Pero a nivel de qué fase? La fase parietal. ¿Correcto? Ahí ya tenemos prácticamente todo degradado. En el intestino delgado, en la fase luminal, todavía no todo se ha degradado. Hay todavía oligopéptidos de bajo peso molecular, ¿no?, que posteriormente tienen que ser degradados a este nivel, ¿no? Entonces, hay un proceso secuencial de degradación. En el caso de que se haya dado la digestión, tenemos productos. Esos productos obviamente tienen que ser absorbidos. Entonces, si va a haber un mecanismo de absorción, ese mecanismo de absorción requiere la presencia de transportadores, ¿no? ¿Qué dice acá? Debe haber un mecanismo de absorción a nivel del intestino, pero mediante mecanismos de transporte de aminoácidos y de péptidos, ¿no? En la diapositiva anterior, el oligopéptido que fue degradado por las enzimas que están en la membrana generó aminoácidos, y acá hay una proteína transportadora para que el aminoácido pueda entrar y pueda salir hacia el torrente sanguíneo. Entonces hay transportadores para aminoácidos en el enterocito. Pero también pueden haberse dado el caso de que se generen péptidos de bajo peso molecular, de 2 a 3 aminoácidos. Igualmente hay proteínas de membrana que van a facilitar su ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra este mecanismo de absorción para el transporte de aminoácidos y péptidos? Gracias a proteínas de membrana, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice acá? Ocurre por transportadores de aminoácidos y péptidos, ¿no? Obviamente son proteínas que están asociadas en la membrana del enterocito. Pero fíjate que se pueden dar mediante varios mecanismos, ¿no? Transporte activo, o sea, con gasto de energía. Transporte pasivo, sin gasto de energía, ¿no? Uno contra gradiente de concentración y otro a favor de la gradiente, ¿no? También puede haber un mecanismo de cotransporte, transporte de sodio dependiente, o puede ser independiente. O sea, el aminoácido, el péptido puede ingresar si es que ingresa el sodio, o lo puede hacer independiente de la presencia de sodio. Entonces, existen varios mecanismos moleculares que pueden facilitar el ingreso de los aminoácidos y los péptidos a nivel del enterocito para poderlo llevar hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, obviamente acá hablan de una necesidad de múltiples transportadores, sí, porque ojo, si hablamos de aminoácidos, estamos hablando de 20 aminoácidos distintos, ¿correcto? Entonces, hay familias de transportadores que van a facilitar el transporte específico de aminoácidos, pero también de péptidos, ¿no? Porque hay de algunos de 2 o 3 aminoácidos para poderlos incorporar. Dicen que esos transportadores se van a diferenciar, hola Bravo, se van a diferenciar ¿en qué? En el tamaño del aminoácido, ¿no? Hay aminoácidos chiquititos, esos fácilmente van a poder ingresar, ¿no? Pero hay aminoácidos de gran tamaño molecular, ¿no? Los que tienen cadenas alifáticas, los que tienen cadenas aromáticas, por ejemplo. Entonces, por ahí va a haber una diferencia. Y lo otro, la carga, ¿no? Porque hay aminoácidos básicos, hay aminoácidos ácidos, hay aminoácidos neutros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poderlos diferenciar a estos transportadores en función al tipo de aminoácido que se va a transportar o el tipo de péptido, ¿no? Entonces, en la membrana plasmática hay proteínas que van a cumplir esa función. Así como había GLUT para transportar glucosa, igualmente vamos a tener proteínas que van a permitir el ingreso de los aminoácidos o de los péptidos al interior del enterocito. Ahora, se supone que nosotros tenemos un intestino delgado, donde en el duodeno se ha iniciado la digestión, pero el bolo alimenticio va avanzando. Si tenemos estructuras complejas de las cadenas polipeptídicas, a medida que vamos avanzando en el tracto intestinal,
esas cadenas polipeptídicas tienen que ir disminuyendo su tamaño, ¿correcto? Y la disminución del tamaño involucra que se vayan generando aminoácidos en mayor cantidad, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, si estamos hablando de mecanismos de transporte, obviamente tiene que haber diferencias con respecto a la capacidad de estos transportadores en esas tres partes específicas que tiene el intestino delgado, ¿no? Siempre hablamos del duodeno, yeyuno e ilio, ¿sí? ¿O no? Y ese es el orden, ¿sí o no? Duodeno, yeyuno e ilio, ¿sí o no? Entonces, si en el duodeno llega el alimento, ¿qué va a ocurrir en el duodeno? Digestión. Si se generan aminoácidos, eso fácilmente pueden ingresar, no hay ningún problema. Pero si sabemos que en el duodeno la digestión no va a ser completa a nivel de la fase luminal, quiere decir que cuando esto avance por la longitud que tiene el intestino delgado, la cadena polipeptídica va a ir disminuyendo en su tamaño, ¿sí o no? Entonces, los productos formados que son más probables que se generen en el yeyuno van a tener que ser péptidos. Y en el ilio, el producto final básicamente que se va a ver ahí formado es el de aminoácidos, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí. Cadena grande se va haciendo más chiquitas y queda la mínima expresión, aminoácidos, ¿sí o no? Entonces, si van a haber mecanismos de transporte, ¿dónde tendrán que estar los transportadores de aminoácidos en mayor proporción? ¿En el duodeno, en el yeyuno o en el ilio? En el ilio. Y si yo sé que en el yeyuno van a haber formación de péptidos, también ahí deben de haber transportadores para péptidos, ¿no? Y es lo que está ahí, ¿no? Me hablan de ¿qué? Transporte de péptidos. ¿Dónde es mayor? En el yeyuno que en el ilio. Ojo, no se excluyen, pero también hay que pensar con lógica. ¿Dónde hay mayor cantidad de péptidos formados? En el yeyuno. ¿Dónde hay mayor cantidad de aminoácidos formados? En el ilio. ¿Correcto? No vas a poner un transportador donde no lo vas a usar. ¿Correcto? O sea, voy a poner transportadores de péptidos en el ilio. Si yo sé que ahí realmente lo que va a quedar es ya un producto final de la digestión bajo la forma de aminoácidos. Y no voy a poner transportadores de aminoácidos en mayor proporción en el yeyuno. Si yo sé que ahí todavía tengo la cadena con algo de complejidad, ¿sí o no? O sea, fíjate a ese nivel en el cual se han establecido esa ubicación. O sea, no es una ubicación al azar, es una ubicación estratégica, ¿no? Entonces, en el duodeno hay digestión, los productos pasan al yeyuno y luego van avanzando al ilio y se sigue dando el proceso digestivo, pero los transportadores deben facilitar la captación de estos productos. Entonces, tienen una ubicación apropiada. Entonces, en el yeyuno hay mayor cantidad de transportadores de péptidos que en el ilio. Y en el caso del transportador de aminoácidos, es mucho más abundante en el ilio que en el yeyuno. ¿Y eso qué permite? Que los productos de la digestión pasen al enterocito. De nuevo si en el duodeno se han vertido peptidasas pancreáticas y han actuado sobre las proteínas que habían ingresado por la dieta y se han generado oligopéptidos de un tamaño molecular bajo, obviamente que si estos son degradados a péptidos, en el yeyuno tendrá que haber mayor transportador de ¿qué? De péptidos, ¿sí o no? ¿Correcto? En tanto que si tengo oligopéptidos de bajo peso molecular y tengo las peptidasas que están en la superficie y me están generando aminoácidos, es lógico que los transportadores aminosídicos van a ser más abundantes en el ilio, ¿sí? ¿Correcto? Entonces ahí se ve representado esa distribución. Ojo, en este esquema yo veo transportadores de péptidos y transportadores de aminoácidos, es lógico que tienen que haber, pero hay que ver la proporción, ¿no? Si estamos en el yeyuno, hay mayor cantidad de péptidos, de transportadores de péptidos que de aminoácidos. Y en el ilio habrá mayor cantidad de transportadores de aminoácidos que de péptidos. ¿Correcto? ¿Y eso qué garantiza? Absorción. Si los péptidos todavía ingresan al interior, no hay ningún problema, porque el enterocito tendrá peptidasa, que finalmente tenga aminoácidos, y al final todo llega ¿a dónde? A la sangre. ¿Correcto? Todo tiene un orden acá. No está al azar diseñado esto, ¿no?
Eso me permite un mejor rendimiento del proceso de absorción. ¿Correcto? Muy bien. Los transportadores se van a diferenciar, como decía ahí. Tienen que ver en función de la carga del aminoácido, tiene que ver mucho con el tamaño del aminoácido, ¿no? Si nosotros recordamos la clasificación de los aminoácidos tienen un nombre y deben de pertenecer a algún grupo dentro de las clases de aminoácidos, ¿no? De acuerdo a la clasificación que hizo el profesor Valdivieso. Polares, no polares, la más sencilla, ¿no? La alanina, ¿es polar o no polar? ¿Polar o no polar? No es polar. No es polar. ¿Está bien? Otra clasificación de los aminoácidos. Esencial o no esencial. Ya, pero obviemos eso. Otra clasificación. Algunos pueden ser alifáticos, otros pueden ser aromáticos. Uno dentro de los polares, hay polares con carga, polares sin carga. Los que tienen carga pueden ser básicos, pueden ser ácidos. ¿Por eso se acuerdan de eso, no? Muy bien. La alanina es un aminoácido no polar. ¿Será fácil su absorción? Es no polar. ¿Será fácil su absorción? No. Pero si yo tuviera acá un aminoácido, glutamato, ¿el glutamato qué es? Polar. Inclusive es polar con carga. Es aminoácido ácido, ¿no? Entonces, por ahí se deben establecer diferencias con respecto al transporte, ¿no? Fíjate esto. Acá me ponen varios mecanismos de transporte. Se puede absorber por un transporte activo, o sea, con gasto de energía contra su gradiente de concentración. Y ojo, es un cotransporte porque requiere que el sodio ingrese para que el aminoácido también ingrese. Otro mecanismo de transporte es un transporte facilitado. Cuando hablamos de un transporte facilitado, es mediante la presencia de una proteína de transporte, ¿sí o no? También mediante un mecanismo que es independiente del sodio, o sea, no se realiza por cotransporte con sodio. Y lo otro puede realizarse mediante un mecanismo de difusión, ¿no? Pasiva. Y los mecanismos de difusión pasiva, ¿qué requieren? ¿De proteína? Ojo, difusión simple, biología, no requiere. Pasa a nivel de la bicapa de fosfolípido. ¿Y por qué podría pasar esta molécula por la bicapa de fosfolípido? Porque de repente es liposoluble. Y las moléculas no polares pueden tener esa característica, ¿sí? ¿Correcto? Entonces fíjate que acá hay varios eventos que pueden facilitar el ingreso de este aminoácido, ¿no? Pero fíjate que aparecen acá unos porcentajes y hay un principal mecanismo de utilización, ¿sí? Mira, 75% transporte activo dependiente del sodio. Ojo, no excluye los demás, pero el que es relevante es este, ¿no? Pregunto, ¿cómo sería para un aminoácido polar? ¿Cuál de estos tres mecanismos sería el importante para el transporte de un aminoácido polar? ¿El primero, el segundo o el tercero? Tercero dicen por acá. El primero. Sí, pero puede ser todo lo contrario, pero hay que tener bastante cuidado también. Es el segundo. Dicen lo contrario, pero ojo. Si me dicen que este vale, ojo, la molécula polar, ¿cómo va a pasar por la bicapa de fosfolípidos? Si esto es polar. ¿Se entiende, señor? O el agua puede pasar por la bicapa de fosfolípidos. No puede, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Estos aminoácidos tienen un tamaño molecular complejo. Pero si son moléculas no polares, fácilmente podrían difundir. Ojo, el porcentaje es pequeño, pero pueden hacerlo. Pero si estamos hablando ahora de una molécula polar, como es un aminoácido, glutamato, aspartato, serina, treonina, tienen grupos polares y no pueden usar la difusión pasiva. No lo pueden usar. De hecho, necesitan una proteína de transporte. Tiene que ser un transporte facilitado, ¿no? Que podría ser dependiente o independiente de sodio, pero no va a ser el primero. Porque es polar. Lo polar fácilmente se puede absorber.
Nuestras membranas son permeables frente a moléculas polares, pero la restricción es la bicapa de fosfolípidos. Obviamente necesitamos una membrana, necesitamos una proteína transportadora. La glucosa, ¿es polar o no polar? ¿La glucosa es polar o no polar? ¿Cómo que no polar? Es polar, tiene muchos OHs. ¿Se disuelve en el agua, sí o no? Es polar. Pero puede pasar por la bicapa de fosfolípidos, no. ¿Qué necesita? Un GLUT, que es una proteína membrana, ¿sí o no? Entonces acá tienen que recordar su biología nada más. El transporte facilitado es un transporte que se hace a favor del gradiente de concentración, pero con el uso de una proteína de membrana. ¿Correcto? Y si tú has visto el dibujito de acá, acá ponemos una proteína. Esta es una proteína. ¿Qué dice este ejemplo? Con la alanina. El aminoácido puede ingresar, pero para poder ingresar requiere de el sodio. Y más abajito estamos viendo que acá el potasio está entrando y el sodio está saliendo. Acá está actuando la bomba de sodio y potasio, ¿correcto? Entonces es un transporte activo porque estamos haciendo uso de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Y estamos viendo que depende el ingreso del aminoácido con respecto al ingreso de sodio. El otro, fíjate, el aminoácido ingresa libremente sin que el sodio ingrese, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay varios mecanismos. Y acá no está figurando el que el aminoácido pasa de frente por la membrana, ¿no? Porque es poco probable. Más abundante es el transporte activo, que es el que está acá, ¿no? En el caso, si hubiéramos tenido el aminoácido glutamato, podríamos tener el de acá, que ingrese el aminoácido mediante el uso de una proteína de transporte, ¿correcto? Pero no el de acá, que es con gasto energético, contra gradiente de concentración, ¿no? ¿Está bien? Entonces, existirían 20 tipos de transportadores, porque existen 20 tipos de aminoácidos distintos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, fíjate que esa membrana plasmática del enterocito es muy compleja, pero eso garantiza poder utilizar, ¿no?, a los aminoácidos que provienen de la dieta, ¿no? De forma similar vamos a tener con respecto a los péptidos, pero los péptidos que pueden atravesar la membrana plasmática del enterocito tienen una característica, que están formados por 2 aminoácidos dipéptidos o están formados por 3 aminoácidos tripéptidos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una proteína que la he ido degradando y tengo dipéptidos, tripéptidos, eso sí pueden ingresar fácilmente al interior del enterocito, pero hacen uso de una bomba de protones, y el uso de una bomba de protones involucra gasto energético. Acá está el dipéptido. El dipéptido debe de entrar, pero para entrar obviamente requiere de una bomba de protones, o sea, esto tiene gasto de energía. Y el péptido que está al interior del enterocito, ¿qué debe suceder con él? Degradarse hasta aminoácidos. Es poco probable, pero bueno, algunos péptidos pueden entrar al torrente sanguíneo, pero es lo menos probable. Lo más probable es que el péptido que ha ingresado al interior del enterocito sea degradado hasta aminoácidos, ¿no? Muy bien, entonces existen mecanismos de transporte para los productos de la digestión, llámese aminoácido o llámese péptido de 2 o 3 aminoácidos, ¿no? Y frente a esto, los productos de la digestión deben de ingresar directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y el pool de aminoácidos que tengamos, nosotros lo tenemos que derivar hacia los tejidos periféricos, ¿no? ¿Qué haremos nosotros con esos aminoácidos que estamos obteniendo de la dieta? ¿Para qué lo usaríamos? Ya has comido tu carnecita, ya la has digerido, ya tienes aminoácidos. ¿Qué haríamos con esos aminoácidos? Así es, vamos a utilizar para formar nuestras nuevas proteínas, ¿no? Recuerden que tus proteínas no son eternas, siempre hay una constancia de renovación de tus proteínas celulares. Entonces, ese grupo de aminoácidos ingresa
para favorecer la formación de nuevas proteínas, ¿no? Todos los días tu cabello crece, todos los días tus uñas crecen, por ejemplo, ¿no? ¿Y de dónde saco materia prima para construirlo? De tus aminoácidos que provienen de la dieta, por ejemplo. Tus músculos tienen proteína, tu sangre tiene proteína. Entonces van a haber mecanismos moleculares que van a facilitar la formación de nuevas proteínas, ¿no? ¿Y cómo se llama ese mecanismo molecular de formación de proteínas? Ah, la proteogénesis. Ya, ¿cómo se llamaría ese proceso de formación de proteínas? Traducción, pues. La traducción. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, tengo aminoácidos disponibles, tengo la maquinaria de síntesis. Obviamente requeriría tener la receta secreta, ¿sí o no? Para preparar las proteínas, ¿sí o no? ¿Y dónde está esa receta secreta para poder construir nuestra proteína? ¿Dónde está la información? Está en el material genético, pero que se ha tenido que convertir ahora en un lenguaje de RNA, ¿sí o no? El RNA mensajero, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ese mecanismo molecular es importante para poder favorecer la síntesis de esta proteína, ¿no? Ya, pero ¿solamente me servirá los aminoácidos para formar nuevas proteínas? ¿Para qué servirá? ¿Solamente sirven para formar proteínas en los aminoácidos? ¿Puede servir para producir energía? Sí, pero recuerda que es lo último en la utilización. Puede servir como combustible metabólico, sí, no te lo niego, sí, pero es lo último. Primero el carbohidrato, luego el lípido, el último ya hay los aminoácidos, las proteínas, ¿no? Ya. ¿Para qué nos sirven las proteínas? Los aminoácidos, perdón. Sirve para formar otros compuestos nitrogenados importantes, ¿no? ¿Todos tienen el mismo color de piel? ¿Todos tienen el mismo color de piel? No. ¿En qué se diferencia? La melanina, ¿sí o no? ¿Correcto? Y la melanina es un compuesto derivado del metabolismo aminosídico, aromático, ¿no? Por ahí algunos tienen bastante sueño, ¿no? La melatonina, no, la serotonina. La serotonina, la dopamina, por ahí. Después podemos formar hormonas a partir de aminoácidos. ¿Sí o no? Sí, las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? El músculo requiere de fuente energética de uso inmediato y se requiere formación de creatina, la creatina fosfato. ¿Y la creatina de dónde deriva? De a 3 aminoácidos. ¿Está bien? Glutatium. Eso lo dijo el profesor Valdivieso, ¿no? ¿Qué es? ¿Proteínas de glutatium? No, es un tripéptido. Glutatium, ¿para qué sirve el glutatium? Es un péptido antioxidante. Y así podemos nombrar una gran variedad de compuestos nitrogenados que derivan de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, generalmente estamos pensando, el aminoácido me sirve para construir solamente proteínas, y no es así. Los aminoácidos te sirven para formar varios compuestos nitrogenados. En el caso de ácidos nucleicos, igualito. Voy a formar bases nitrogenadas. La estructura de una base nitrogenada tiene que ver con aminoácidos. ¿Por qué se llama base nitrogenada? Porque la parte estructural nitrogenada del aminoácido está ahí. ¿Correcto?
Y cuando vimos porfirinas, hemo, también requiero aminoácidos, ¿correcto? Entonces, no se queden en la cabeza solamente que el aminoácido me sirve para formar proteína, sino me sirve para formar otros compuestos nitrogenados de importancia biológica, como son los que he mencionado. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Nada? Sí, profe. Dime. Cuando uno ingiere esas enzimas, Ya. ¿en qué Te facilita la digestión nada más. O sea, yo puedo tener un problema de poca disponibilidad de pexina, o mi páncreas está perezoso. Por ejemplo, ponte que seas un paciente que tiene fibrosis quística. En el caso de la fibrosis quística, ustedes saben que hay un problema del transportador de cloro, ¿no? ¿Correcto? Entonces las secreciones salen densas, espesas, y esa persona que tiene fibrosis quística no puede liberar sus enzimas pancreáticas. Esa persona, ese paciente tiene que tener calidad de vida, ¿sí o no? Le vamos a dar su dieta con una carga proteica, pero tenemos que ponerle enzimas exógenas. ¿Está bien? Hay unas personas que tienen ese problema. Las personas sanas que ingieren eso Mejora su digestión nada más. O sea, poner más enzimas será malo. O sea, si yo como y yo quiero asimilar mucho mejor, le pongo un poquito más de enzima, asimilo mejor. ¿Correcto? Pero ojo, de todo lo que tú consumes, siempre se pierde. Siempre se pierde. Solamente se va a aprovechar lo que tú necesitas. ¿Correcto? ¿Está bien? Pero las enzimas exógenas te facilitan mejorar un poquito la digestión. Y por lo tanto, como ya todo está simplificado, te facilita también la absorción. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Otra preguntita? ¿Ninguna? Bien.